Muy buenas tardes, hoy es Día Internacional de la Mujer. Indígenas continúan siendo víctimas de exclusión y racismo, dice una diputada, pese a los avances que en México se han tenido en materia de equidad y en contra de la discriminación hacia las mujeres en el país. Las indígenas siguen siendo víctimas de exclusión, racismo y de discursos demagógicos, afirmó la diputada Lubia Flores al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. Chiapas intensifica acciones para prevenir incendios ante la sequía. El estado de Chiapas intensificó acciones para prevenir incendios ante la temporada de sequía en las diferentes regiones del estado y garantizar la protección de la vida y el patrimonio de las familias por la llegada del fenómeno de El Niño. Se tienen registrados 143 casos de Zika, asegura el secretario de Salud de México, José Narro Robles. Indica que hasta el momento se tienen registrados 143 casos de Zika y entre ellos hay 20 mujeres embarazadas. Una de ellas, precisó, concluyó su etapa y el bebé nació en perfectas condiciones de salud. Chiapas y Oaxaca son los estados que reportan más casos de esa enfermedad. Descalifica el abogado de Joaquín Guzmán Loera las declaraciones de su supuesta hija. José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, dio a conocer que el narcotraficante desconoció el contenido de las declaraciones de la persona llamada Rosa Isela Guzmán Ortiz, quien afirma ser su hija y que recientemente hizo algunas declaraciones a un periódico de Inglaterra, en donde dice que el gobierno le había fallado al Chapo en alusión a que pues tenían un pacto y que no lo había respetado, pero ahora el propio Chapo está negando eso. El gobierno, dice en este sentido, está comprometido a aplicar todo el peso de la ley a El Chapo Guzmán. El compromiso del gobierno de la República es que Joaquín Guzmán Loera sea castigado con todo el peso de la ley, subrayó el comisionado de seguridad Renato Sales, quien desestimó las declaraciones vertidas por la supuesta hija del narcotraficante. Estas declaraciones del gobierno federal a través del señor Renato Sales fueron hechas ayer y hoy por la mañana aparecieron las declaraciones del abogado de El Chapo Guzmán. Con esto iniciamos Misión 94 de este 8 de marzo del 2016. Le decía en un inicio, es Día Internacional de la Mujer, y aquí hay algunos datos importantes sobre eso que está publicando la agencia Notimex respecto de esta fecha. Y lo voy a compartir con ustedes. Dice, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero contrariamente a lo que se cree, su nacimiento no radica en un acontecimiento aislado, sino que se encuadra en un contexto histórico e ideológico mucho más amplio. Empieza diciendo que en 1857 hubo una marcha de costureras de la compañía textil de Lower East Side en Nueva York. En 1867, 10 años después, hubo otro movimiento, hubo una huelga de planchadoras de cuellos en la ciudad de Troy, también en Nueva York. Un poco más tarde, en 1908, unos 30 años o 40 años después, mujeres del Partido Socialista Norteamericano instauraron el Women's Day, o sea, el Día de la Mujer. En 1909, obreras de la compañía de blusas Triangle hicieron la sublevación de las 20,000. En 1910, hubo la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en Dinamarca, en la que se presentó una propuesta para establecer el Día Internacional de la Mujer, y luego pues ahí vinieron después las primeras conmemoraciones. Está citando la agencia Notimex como la primera de ellas en Alemania, en Suiza y en Austria el 19 de marzo de 1911, en Francia el 8 de marzo de 1982 se estableció el Día de Fiesta Nacional. En Italia, el 8 de marzo de 1972, la primera marcha feminista. En Cuba, el 8 de marzo de 1921. En Puerto Rico, el 8 de marzo de 1972. En Venezuela, el 8 de marzo de 1940.
44, en México el 8 de marzo de 1935, en Chile el 8 de marzo de 1936, y hasta ahí terminan los festejos hasta que se declaró el Día Internacional de la Mujer, que fue en una Asamblea General de las Naciones Unidas en 1975. A partir de esa fecha se estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y es así como se festeja este día en todo el mundo. Dice Notimex que hay acciones en favor del derecho de las mujeres que han acontecido en distintas partes del mundo, y ahí cita varias, como 8 o 10 que han estado aconteciendo a lo largo de 100 años, desde 1915 hasta esta fecha. Y en México, en 2002, dice, un grupo de mujeres emprendió una travesía por el desierto de Chihuahua rumbo a Ciudad Juárez, reclamando justicia para 268 mujeres asesinadas desde 1993 en esa localidad, y en otros países pues también por distintas causas han estado manifestándose las mujeres de manera específica, aunque pues de manera general, decía yo, esta fecha se celebra en todas las partes del mundo, precisamente como una forma de conmemorar, de recordar de qué manera han ido avanzando los derechos de las mujeres en distintas partes del mundo. Y precisamente de eso habló una diputada el día de hoy. Dice que pese a los avances que en México se han tenido en materia de equidad y en contra de la discriminación hacia las mujeres en el país, las indígenas siguen siendo víctimas de exclusión, racismo y de discursos demagógicos. Esto lo dijo la diputada Lubia Flores. Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, lamentó que a pesar de los buenos propósitos, cada año persisten en el país preocupantes casos de discriminación y violencia laboral hacia la mujer al vulnerarse sus derechos fundamentales. Por ello demandó a los 3 niveles de gobierno acabar con los discursos demagógicos que solo recuerdan y aplauden a las mujeres cada 8 de marzo para luego acordarse de ellas hasta el próximo año. En Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, Guadalajara, la Ciudad de México o en cualquier otra parte del país, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia doméstica o familiar, de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, detalló. La representante del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, destacó que según un estudio de Oxfam México, la desigualdad en el país ha mostrado un decrecimiento en las últimas 2 décadas, pero sigue teniendo como principales víctimas a las mujeres y a las comunidades indígenas. Refirió que según el estudio Desigualdad Extrema en México, en los últimos 20 años en México el ingreso per cápita ha crecido, pero ello no ha ayudado a que las tasas de pobreza bajen, sino que se han mantenido estables. Aseguró que una de las causas de la marginación tiene su origen en la falta de oportunidades laborales, pero de manera particular en la discriminación, y apuntó que según Oxfam, los trabajadores del sector agrícola de lengua indígena perciben 900 pesos al mes en promedio. Por lo anterior, coincidió con la senadora perredista Dolores Padierna en el sentido de plasmar en lo que será la primera constitución política de México las conquistas históricas de las mexicanas que costaron muchos sacrificios. La constitución está refiriéndose a la que van a hacer allá en la Ciudad de México, que está en proceso. Bien, en otra información antes de irnos a pausa, y que tiene que ver aquí con Chiapas, una publicación que se llama Monitor Sur está denunciando en San Cristóbal de las Casas que vecinos de un fraccionamiento colindante al Deportivo de San Cristóbal de las Casas denunciaron a Fabiola Ricci, candidata a dirigir el PAN en Chiapas, de usar sus influencias para beneficiarse de un fraccionamiento. Los vecinos, quienes explicaron en conferencia su inconformidad, señalan al alcalde de San Cristóbal de las Casas, Marco Cancino, de favorecer a la panista. Concretamente señalan que con ello se viola la carta urbana para que Fabiola Ricci construya un hotel y un centro comercial dentro de una zona habitacional. Por tal motivo hicieron la denuncia para detener esa irregularidad
que afectará el uso del suelo y afectará la tranquilidad de los vecinos. Esta nota ya nos la había comentado nuestro compañero Jorge Pinto hace algunos días. Allá en San Cristóbal de las Casas, de esa inconformidad que por lo que vemos todavía prevalece y no se ha resuelto. También nos informan que hubo un fuerte dispositivo de seguridad allá en frontera Comalapa. Recordamos que el presidente municipal de Frontera Comalapa fue detenido y está preso en el Amate, acusado de ser presuntamente responsable o uno de los presuntos responsables del asesinato de un ex regidor de esa localidad. Hoy nos mandan este dato, no hay más datos al respecto, dicen operativo de seguridad. Teníamos entendido que solamente habían detenido al presidente y a unas 3 o 4 personas más y que no había problemas sociales, pero vamos a investigar qué está pasando allá y si hay más datos pues los daremos a conocer. Mientras tanto, vamos a nuestra primera pausa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:15. 94.7, la nueva FM. Para conocer temas de interés desde una perspectiva jurídica, política y social, sintoniza la nueva FM 94.7 y escucha las entrevistas y el análisis de Derecho de Réplica. Martes y jueves en punto de las 7 de la noche, por la nueva FM 94.7. Hola amiguitos, soy el payasito Plumín. Y yo la payasita Bambina. No te pierdas la segunda temporada de Para Chiquitos. Te esperamos los domingos de 1 a 2 de la tarde, donde conocerás, aprenderás y te divertirás aquí en esta frecuencia 94.7, la nueva FM. Contáctanos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla, en Twitter, @La Nueva Tuxtla, La Nueva FM 94.7. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Continuamos, son las 3:17, don Marco González, buenas tardes. Buenas tardes, don Alejandro Moguel Serrano. Buenas tardes al amable público Radio Escucha. Pues algunos parientes, amigos y conocidos que tengo en Frontera Comalapa me están informando, me están enviando fotografías de que hay un verdadero sainete. De entradita, el vuelo rasante del helicóptero que anda por ahí, pues hizo que la gente entrara en pánicos, mientras que un vehículo y una farmacia, parece ser, les prendieron lumbre. La gente no quiere salir de sus casas porque la situación es muy tensa entre los que quieren que regrese el presidente encarcelado y los simpatizantes de la persona que fue víctima o fue asesinada de Alain. Okay, entonces podríamos deducir por lo que usted dice que hay por ahí las expresiones de apoyo al alcalde y las expresiones en contra, y que en medio ha llegado la seguridad, ¿es lo que entiendo? Sí, hay policías, dice la gente, hay soldados, y en las fotografías, bueno, pues y en los videos que están apareciendo, que están enviando estas personas, pues, hablan de que están gaseando, están tirando gases para dispersar a la turba, y por otra parte están lanzando, no sé si balazos al aire, pero nadie quiere exponer su vida. Gente que está en lo que se llama el primer cuadro, cerca de la presidencia municipal, verdaderamente no se atreve a salir a la calle. Y todo el mundo quiere salir en este momento de Frontera Comalapa. Sí, pero habría que explicarles a los ciudadanos que están apoyando a su presidente municipal preso de que está en un proceso judicial, ¿no?
y que cuando termine el proceso judicial ya les dirán si es culpable o no, y si no es culpable, si no resulta culpable, bueno, pues ya verán la forma de que regrese a seguir gobernando, pero mientras tanto no deberían estar causando este tipo de manifestaciones que solo causa miedo y temor entre los demás ciudadanos que seguramente quedan en medio, porque no han de estar ni de un lado ni de otro, sino que seguramente han de estar trabajando, han de estar yendo a la escuela, han de estar haciendo sus actividades cotidianas y bueno, pues resultan incomodados, por decirlo de alguna manera muy tranquila, con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y es que corre la versión, Alejandro, de que no sería el primer regidor o el síndico que es en orden de prelación a quien le correspondería asumir los destinos de la comuna, que se quiere imponer a otro presidente, a otra persona que no es del agrado, y esto está provocando justamente, sí, dicen allá en el pueblo de Frontera Comalapa. Ahí la ley es bastante clara, ¿no? ¿Perdón? La ley es bastante clara. Sí, dice claro, que a ausencia del presidente municipal hasta por 15 días debe ser ocupado por el primer regidor, pero si ya rebasa los 15 días debe ser cualquiera de los miembros del cabildo. Así es. ¿No? Entonces ahí deben buscar la conveniencia de que no provoque más divisionismo, si es que ya lo hay. No, de por sí que ya había bastante fricción entre unos y otros. Sí. Incluso, Alejandro, en algunas zonas de Frontera Comalapa, pues se cayó el sistema telefónico, nadie sabe causa, motivo, razón, no hay servicio de telefonía celular en ciertas partes, ni de teléfono de estos de platina o fijos. Sin embargo, la gente que nos hace favor de seguirnos en el programa, que nos está dando datos, pues está verdaderamente muy asustada por los balazos que están tirando, sí, los gases lacrimógenos, y pues a la entrada de Frontera Comalapa hay un fuerte dispositivo, hay vehículos con policías que pues muy armados, muy pertrechados, y esto a la gente, la verdad, los ha puesto con un Jesús en la boca. De por sí que es una comunidad donde se respira mucha tensión, y ahora con esto, pues por lo pronto los parientes y amigos que me han estado dando datos sobre esta situación, pues ellos quisieran salir, pero sí, pues como si todavía la refriega no. Ojalá y las autoridades no tarden en poner en orden las cosas. Sí, por un lado esperemos la parte oficial también, que nos digan qué es lo que está pasando, y por el otro lado hagamos votos porque se imponga la política, ¿no? Pues que se imponga el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Pues es que la política, esa es su labor, ¿no? Bueno, esa es la labor de la política, entonces. Ojalá fuera esa, pero bueno, en fin, don Alex, la cuestión allá en Frontera Comalapa, la verdad es que yo tengo mis reservas, no quiero ser catastrofistas, hago votos porque se solucione a la mayor brevedad posible y de la manera más tersa o más política y más diplomática que se pueda hacer, porque la verdad esto puede ser motivo de un sainetito chiquito, si se sabe apagar a tiempo, sí, o de algo más grave. Sí, pues yo creo que se va a arreglar, porque acuérdese que en Oxuc estaba más grave el asunto y logró tranquilizarse más o menos la situación. Esperemos que así suceda aquí. Pues ojalá y las partes se serenen, Alex, que eso es lo importante. Y si me permites, no sé si cambiemos de tema o seguimos hablando de las situaciones que se están viviendo aquí en Chiapas. Pues hay un bloqueo carretero en el tramo de San Cristóbal a Ocosingo, a la altura de la comunidad de Río Florida. Están pidiendo dinero, algunos los dejan pasar, a otros no, y se están poniendo bastantes bravos, muy bravos. Y pues hace rato vimos como hubo una manifestación contra el rector de una universidad recientemente reelecto, y bueno, pues las cosas vemos aquí en el estado de Chiapas este tipo de situaciones que no sé si sea lo común, pero al menos a mí me parece que se están recrudeciendo las manifestaciones, y por otra parte el descontento. No sé si
si me quisieran prestar un momento tu atención, porque tengo un tatito que me gustaría platicar contigo y con todo el amable público Radio Escucha, ¿te parece? Sí, vamos. Bien, han pasado entre 75 y 52 años para que se determine judicialmente el pago de los ahorros de los braceros que quedó en manos del gobierno mexicano. Entre los 7,000 afectados hay cuando menos medio centenar de gente chiapaneca. ¿Será acaso que lo mismo podría pasar con el fondo de ahorros para el retiro de los trabajadores, ahora que está tan grande el boquete que deja la falta de ingresos petroleros? Eso, la verdad, hasta el momento nadie lo sabe. Las autoridades, como siempre, salen a tratar de capear el temporal de la desconfianza, si se trata del mercado o de los grandes inversionistas. Se les da satisfacciones, plenas garantías, y ahora que si se trata de ahorradores, pues que se rasquen con lo que puedan, para que... ¿Perdón? No, nada, adelante. ¿Para qué son tan ambiciosos? Aquellos ejemplos, pues, sobran. Uno de estos fue la empresa FICREA, la empresa recomendada para poner ahorros hasta de los tribunales de justicia, pequeños inversionistas, jubilados, y que los traen a larga con un litigio, parece interminable, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y es que la gente de cuello blanco son chuchos para la paga, y para pagar se hacen rosca, y las autoridades todavía más. Le platico brevemente lo del ahorro de los braceros o trabajadores migrantes que envió México a Estados Unidos desde principios de 1941. A petición de Estados Unidos se llevó a cabo una negociación diplomática con México para que los mexicanos pudieran ir a cubrir la mano de obra faltante por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y que después, ya valentonados los gringos, pues se siguieron con la guerra de Corea. Total, es un buen negocio. Los trabajadores mexicanos fueron a laborar esencialmente al campo y también a la cuestión del ferrocarril en Estados Unidos. Cubrían la mano de obra faltante y contrataron, pues, a lo más barato de México. Y entre algunos de los asuntos, los gringos no dan pie sin guarache, pues resulta que el programa de trabajadores agrícolas mexicanos, llamados coloquialmente programa bracero, pues les exigía que dejaran cuando menos ahorrados el 10% de su salario durante una temporada, que después las grandes empresas norteamericanas como la Wells Fargo y la Union Trust Company pues transferían al Banco Nacional Agrícola, que después terminó siendo Banobras. Con Vicente Fox se dijo que se pagaría ese ahorro, pero nada más les dieron una pizcachita de los 252 millones que calculó el gobierno le debían, y no los 35,000 millones que argumentan los trabajadores y sus familiares, que es el adeudo total con todo y los intereses. Y esto es que están siendo asesorados por contadores y expertos en finanzas. Pues resulta que han estado litigando, pues para que les devuelvan la lana, y esto parece ser que ya sentó precedente, porque ahora los trabajadores en la actualidad que se están jubilando y exigiendo el fondo del retiro, pues hay que meterle abogado y entablar juicios, para que puede tomar años para que empiecen a pagarle. Mientras tanto, pues el jurisconsulto o el abogado pide el 30% de lo que se rescate. Es decir, el trabajador se va a quedar, si acaso, nada más con el 70%. De todas formas, el pago de los braceros y sus familiares es porque la jueza Paula García Villegas, en su argumentación, dice que el Estado mexicano ha convertido en deuda pública deuda privada, que puso en riesgo el sistema financiero, como sucedió con el llamado Fobaproa, y pretende salvar con una ley al desfalco de productos al llamado FICREA, aquella figura que desfalcó a tantísimos. Y pues ahora pretenden hacer lo mismo con Pemex. Sea como sea, mi estimado Alejandro, pues ya hay un precedente judicial de que se les debe pagar a los trabajadores, si es que sobreviven, o a sus parientes, ya sean los 252 millones para lo que él
lo cual les tocaría más o menos como a 36, 38 mil pesos, o si alcanzan a cobrar todo, pues cada familia cobraría alrededor de $500,000 de pesos, que con eso resolverían verdaderamente todos sus problemas. Y pues la judicialización estamos viéndola, que es la única alternativa, parece ser, para meter en orden a las autoridades, porque si hace la petición por otra vía el pueblo, sencillamente se hacen sordos, mudos, como dijera la canción de la Shakira, mi querido Alejandro. Mire, pues vamos a ir a pausa. Antes le platico, nuestro compañero Mario Castillo está compartiendo un dato de que hay un fuerte incendio en la reserva del Cañón del Sumidero. Ya ve estos incendios de pastizales que ocurren alrededor de Tuxtla Gutiérrez, luego se extienden y con este airecito que hay, pues se hace propicio que se extienda aún más. Tengo entendido que Protección Civil ya tomó cartas en ese sentido. Vamos pues a pausa y regresamos, don Marco. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:30. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa. XHRCF, transmisión continua, las 24 horas del día. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el Periférico Surponiente número 485, Edificio Rocaf, primer piso, Fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Teléfono 125-0206. Página web www.lanuevafm.com.mx. Facebook La Nueva FM Tuxtla. Twitter @LaNuevaTuxtla. La Nueva FM 94.7. Es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2016. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. A partir del 1 de marzo, el café chiapaneco se ofrece en todos los vuelos de la aerolínea americana Southwest. Esto no solo ayudará para publicitar el grano chiapaneco, sino también por cada taza que se sirva en algún vuelo, Southwest Airlines y Community Coffee harán una donación a la Fundación ECOM. Esta fundación busca asegurar una mejor vida para los productores de origen. Además, financiarán programas educativos para apoyar a niños, familias y agricultores en México. Es motivo de festejo que los pasajeros no solo podrán disfrutar el sabor único del café de esta región del sureste, sino también que podrán retribuir a estas familias educación a través de 2 escuelas satélites, en una zona rural donde los pobladores siempre han tenido dificultades para llegar a la escuela debido al terreno y a las condiciones climáticas. Calidad y tenacidad es hoy lo que festejamos, agricultores y comunidad que ponen a volar el café orgullosamente chiapaneco. Chiapas avanza, ya avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Como cada domingo nos vamos de viaje por México a través de tus oídos en la hora nacional. Visitaremos Hidalgo para saborear un delicioso chilahuil. Después viajaremos a Mérida, Yucatán a través de la lente del fotógrafo viajero. Conoceremos todo sobre la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana. Y durante el recorrido la música tropical de la Sonora Jóvenes Soneros. Domingo 13 de marzo a las 10 de la noche con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. El deporte nacional por excelencia está en la Nueva FM. Escucha todo lo que acontece en el mundo de la charrería chiapaneca y de nuestro país en el programa A Galope Tendido con Iván Agüero. Sintonízanos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por la Nueva FM 94.7 y sé parte del deporte que exportamos al mundo. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares. El despapalle. ¿Qué? El despapalle. ¿Qué? El despapalle. ¿Qué? El despapalle. ¿Qué pasó? No te pases. Entrevistas, chistes, espectáculos y mucho más. Los miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde por la Nueva FM 94.7. El despapalle. ¡Tilín, tilín! La
La Nueva FM 94.7, una radio que se escucha y también se ve. www.lanuevafm.com.mx. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, son las 3:34. Don Marco González, hablaba yo al inicio del noticiario que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Daba yo algunos datos respecto de cómo fue evolucionando esa fecha hasta que llegara a institucionalizarse desde 1975 en una asamblea de la ONU. Pero quisiera yo aportar otros datitos más respecto de eso, aparte de los que ya di anteriormente. Hemos visto, don Marco, que hay un afán desmedido por tratar de reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, pero la mayoría de las acciones que hace, sobre todo el gobierno, pareciera que se ha quedado solo de dientes para afuera. Vicente Fox, lo recordamos, empezó a popularizar y a imponer la idea de hablar de las y los ciudadanos, o chiquillos y chiquillas, no sé si se acuerda usted, seguramente sí, lo impuso como una moda. La idea era reivindicar el papel de la mujer, muchas veces marginada y maltratada, a partir de esas expresiones y después añadir pues todas las acciones que pudieran ir a favor de las mujeres. Pero 16 años después, don Marco, nos hemos dado cuenta que las cosas están iguales o peores, de manera tal que todo parece indicar que se ha quedado en pura palabrería. Hay algunos avances, exactamente, solo en algunos ámbitos de las mujeres, pero en algunos otros la situación de las mujeres aparentemente ha empeorado. Fíjese que el INEGI tiene algunos datos muy duros. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha registrado que en México los feminicidios han aumentado en los recientes 15 años, del 2000 al 2015 fue hecha este registro, y que la mayoría de los asesinatos contra mujeres ocurrió en vivienda particular, lo que habla, dice el INEGI, de altos niveles de violencia intrafamiliar. Pero además hay otro dato que motiva a una reflexión más profunda, que a partir del 2009 empezó a crecer el número de mujeres asesinadas en la vía pública. Entre 2010 y 2012, la mitad de los asesinatos ha ocurrido en las calles. El INEGI registra que a la par que crecen los asesinatos contra las mujeres, ha aumentado también la violencia con que son ejecutados esos asesinatos, con los que son perpetrados para causar mayor dolor y prolongar el sufrimiento. Dice el INEGI que en 2013, 32 de cada 100 mujeres fueron ahorcadas, estranguladas, quemadas, lesionadas con objetos punzocortantes o golpeadas con objetos contundentes, que de 2004 a 2013 aumentó el porcentaje de las mujeres asesinadas con arma de fuego al pasar de 28 al 43% de los casos. La representante en México de la ONU, Mujeres, sostiene que la violencia más frecuente contra la mujer en el país viene de sus parejas o exparejas y advierte del problema general y muy grave de la impunidad de los asesinos. Desafortunados datos, don Marco, que los podemos compartir solamente como números fríos en este Día Internacional de la Mujer, aunque tendríamos que ver el contexto de toda la información para poder comprender qué es lo que está pasando en ese sentido, ¿no? Sí, claro, mira, dice don Manuel López Gallo en su libro La violencia en la historia de México, hace algunas consideraciones que valdría la pena sacar a reflexión. En toda la historia de la humanidad, siempre el más débil resiente la violencia del más fuerte, y en este caso pues es por desgracia la mujer, y se ha acentuado más los feminicidios y toda esta violencia, pero no nada más contra la mujer, contra jóvenes, contra niños, contra adolescentes, porque es un sector vulnerable, porque es un sector que no tiene mucha defensa física, no tiene la fuerza. Y luego tomemos en consideración de que hoy estábamos viendo que es la actual generación violenta, son gente entre 30 y 35 años, entre 20 y 35 años,
Y estas personas fueron creadas bajo un sistema de darles toda la permisidad del mundo, de niño, no lo toques porque se va a enojar la señora. Anteriormente el niño que era tocón, el niño manilarga, pues se llevaba un chanclazo, un golpecito del papá, un cinturonazo y entraba en santas armonías. Ahora no, hoy si le haces algo al chamaco, pues hombre, sí, te pueden acusar hasta con la Procuraduría de Defensa del Menor y del padre y la familia, la CIA, la mía y no sé cuántas organizaciones más. Pero este tipo de violencia que vemos hoy es la permisidad que se dieron los padres, es en el sistema en que fueron criados y desgraciadamente tenemos que decirlo, nosotros trabajamos en los medios de comunicación, no somos los autores del medio de comunicación, pero un niño cuando llega a los 7, 8 años en la televisión, en la internet, en estas nuevas redes sociales, ha visto cuando menos imágenes de 7 u 8 mil personas asesinadas. Y esto, pues para él se le hace como si fuera lo más común y corriente. Desafortunadamente la violencia se enfoca contra la gente débil y lo hemos visto, es histórico, dice Manuel López Gallo, y a mí me parece que en el Día Internacional de la Mujer, independientemente de felicitarla, pues este es el día para festejarlas y los siguientes 364 días de una vuelta al sol, pues deben de ser de consolidar, de ir avanzando todos, no nada más ellas, sino también nosotros, cediendo lo que por derecho les corresponde para hacer esta sociedad, me imagino yo, un poco mejor. Desafortunadamente, en este grandísimo afán, Alejandro, que tenemos los seres humanos, como en el Día Internacional de la Mujer, de mostrarnos solidarias con ello, pues ellas han querido malinterpretar las cosas y se ha estado dando un rejuego de cosas que no es del todo saludable, porque ya hay confrontaciones. Ahora se habla de feminacismo, que son las mujeres que son a ultranzas, son defensoras a ultranzas, sí, de algunas cosas que verdaderamente a mí en lo personal y como hombre me parece que está fuera de las cosas. Y yo quiero traer aquí a cita algo que dijo Eva Perón sobre el feminismo, y con esto concluiría yo, si te parece, este tema del feminismo. Dice Eva Perón, una de las mujeres, aquella que inspiró la canción No llores por mí, Argentina, decía sobre el feminismo: parecían estar dominadas por el despecho de no haber nacido hombres, más que por el orgullo de ser mujeres. Creían incluso que era una desgracia ser mujer, resentidas con las mujeres porque no querían dejar de serlo, y resentidas con los hombres porque no dejaban ser como ellos. Las feministas, la inmensa mayoría de las feministas del mundo, en cuanto me es conocido, constituirían una rara especie de mujer que me parece nunca ha sido del todo mujer, ni tampoco del todo hombre. Es una resentida. Ojalá y esta reflexión no lo vayan a tomar a mal las mujeres que me escuchan. Es que el hombre y la mujer no tenemos por qué confrontarnos, nos complementamos unos al otro, tenemos, la naturaleza nos hizo con roles diferentes, que hoy nos ha aproximado a otra situación, pues ya lo iremos moldeando. La naturaleza se tomó siglos, millones de años de esta evolución, y yo creo que no podemos acelerar el proceso. Sí, le podemos dar cierta visión distinta, pero no podemos acelerar el cambio, porque desafortunadamente unos sí lo aceptan, otros a regañadientas, y algunos más en definitiva dicen que no. Sea como sea, en este Día de la Mujer yo quiero felicitar a todas las mujeres que nos están escuchando y las que no también, y fundamentalmente a mis mujeres. Alguien me preguntaba por qué a mis mujeres, porque pues si bien en este plano ya no está mi mamá, quiero felicitarla donde quiera que se encuentre, a mis abuelas,
a mis tías, a mi esposa, a mis hijas, a mis sobrinas, a mis nietas, a mis nueras, a mis amigas, a mis conocidas y todas estas mujeres que han conformado y que han hecho posible que este planeta sea lo que hoy es. Porque no nos olvidemos lo que decía aquella política allá en Nayarit. Este planeta está formado por un poquito más de la mitad de mujeres y también son madres de la otra mitad. Felicidades a las mujeres en este día y esperemos que los hombres estemos a la altura de ellas y esperemos también que en algún momento reconozcan que muchos hombres están al lado de ellas y las están empujando y las están apoyando porque son un complemento, mi Alex, ¿no te parece? Así es, ojalá y no solo en esta fecha se haga ese tipo de expresiones, ¿no? Porque claro, así sucede, sobre todo los líderes políticos y todo eso. Ándale pues, terminamos, don Marco. Don Alex, espero que no vaya usted a salir con un selfie ahí felicitando a algunas mujeres, que no creo que sea la situación. Ándale pues. Que tengas buen día y buena tarde, y vamos a seguir muy de cerca lo que está aconteciendo en Comalapa. Me dicen que las cosas se están tranquilizando aparentemente. Esperemos que las cosas sean así, porque por el otro lado hay otras voces, la gente que está ahí en el centro dice que no sale, pero quizás hasta mañana, cuando las cosas se vean de otra manera. Ándale pues, que estamos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a nuestra última pausa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:46. La nueva FM 94.7. Existen tantas realidades como puntos de vista. El punto de vista crea el panorama. Panoramas, los temas más interesantes e insólitos de nuestra existencia. Ciencia, ecología, secretos, conspiraciones, misterios y lo paranormal. Descubre el misterio todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche, solo por la nueva FM 94.7. Conducen Lenin Calvo, Arnold y Anne Alcalá. Panoramas. Derecho de réplica. Entrevistas y análisis de la política, el derecho y la cultura. Sintonízanos todos los martes y jueves en punto de las 7 de la noche por la nueva FM 94.7. La nueva FM 94.7. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, pues decía yo hace un rato que en muchos aspectos se ha mejorado mucho la situación de las mujeres, eso es innegable, y en uno de ellos pues ha de ser todos los apoyos oficiales que han sido estructurados por los gobiernos federal, los estatales y los municipales. Esta tarde el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el programa Mujeres PIM, con miras a enfrentar violencia intrafamiliar mediante la autonomía económica de las mexicanas mediante un mayor acceso al financiamiento. Asimismo, el mandatario anunció que a través de la Secretaría de Salud se ampliará la cobertura del Seguro Popular a fin de que el sistema público cubra el diagnóstico y tratamiento de cáncer de ovarios. Sigamos derribando barreras, construyendo realmente espacios de oportunidad y de realización de forma particular para todas las mujeres de México, en bien de nuestro país, pidió el presidente. Explicó que el programa Mujeres PIM busca que las mexicanas tengan acceso al financiamiento en mejores condiciones con el propósito de echar a andar su negocio propio, ampliar el que tengan. También detalló que este programa apoya a las mexicanas con créditos que van desde 50,000 pesos hasta 5 millones de pesos con tasas más bajas, pero con el acompañamiento de la banca de desarrollo tienen mejores condiciones, dice Enrique Peña Nieto. En otra información ya de Chiapas, esta
entidad intensificó acciones para prevenir incendios ante la temporada de sequía en las diferentes regiones del estado y garantizar la protección de la vida y el patrimonio de las familias por la llegada del fenómeno del Niño. En un comunicado, el gobierno del estado señaló que se refuerza la sensibilización de la población sobre la importancia del cuidado del agua, la conservación de los recursos forestales y la aplicación de medidas para reducir la incidencia de incendios en esta temporada. También la promoción de la participación ciudadana para que en todo momento se sigan las recomendaciones de las autoridades a través de los medios de información. El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, indicó que se han planteado estrategias y líneas de acción enfocadas a la atención de los grupos que se encuentran en condiciones más vulnerables, como es el abastecimiento de agua para el consumo. Asimismo, la prevención de incendios forestales, el aseguramiento de granos básicos para satisfacer la demanda, el establecimiento de alternativas productivas agropecuarias y la sensibilización sobre el tema y protección del medio ambiente. Expuso que se cuenta con la participación de más de 20 dependencias y organismos federales, 80 estatales, más de 5.200 comités de prevención y participación ciudadana, los 122 ayuntamientos, además de instituciones como la Cruz Roja, delegaciones de bomberos y grupos de voluntarios. El jefe de proyectos meteorológicos de la Comisión Nacional del Agua, Rodrigo Gutiérrez Paredes, recordó que el fenómeno de El Niño de este año será uno de los más intensos desde 1950, registrándose un inicio tardío de la temporada de lluvias y por eso pues están tomando medidas para la época de sequía. En otro dato, el titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, indicó que hasta el momento se tienen registrados 143 casos de Zika y entre ellos hay 20 mujeres embarazadas. Una de ellas, precisó, concluyó su etapa y el bebé nació en perfectas condiciones de salud. Luego de tomar protesta a Julio Sánchez y Tepos como nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, dijo que las mujeres afectadas con el virus del Zika se encuentran en vigilancia médica y están dentro del protocolo que puso en marcha el Instituto Nacional de Perinatología. Se encuentran bien y no hay detección de alguna malformación en el producto, dijo. Señaló que estas personas tendrán un acompañamiento médico durante la etapa de su embarazo y al finalizar se les realizará la valoración correspondiente. Con relación a que pueden también desencadenar la enfermedad de Guillain-Barré, el titular de la Secretaría de Salud indicó que están haciéndose estudios correspondientes en Chiapas, estado con mayor número de casos, y en cuanto haya información veraz los dará a conocer. Y es que en algunas otras partes de Latinoamérica se ha encontrado alguna vinculación del surgimiento de esta enfermedad de Guillain-Barré, que empieza con el ablandamiento de los músculos. Hasta que uno no puede sostener nada con la mano ni puede caminar. Bueno, se le ha asociado esa enfermedad con el Zika en algunas partes de Latinoamérica, pero aquí, repito, el titular de salud dice que están haciendo estudios sobre ese sentido y cuando tengan alguna precisión al respecto la darán a conocer. En otra información, José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, dio a conocer que el narcotraficante desconoció el contenido de las declaraciones de la persona llamada Rosa Isela Guzmán Ortiz, quien afirmó ser su hija. En entrevista con Ciro Gómez Leiva para Grupo Fórmula, el litigante dio a conocer que ayer se reunió con El Chapo en el penal del Altiplano y le dijo que descalifica el contenido de las declaraciones de su supuesta hija. Dijo que eso es mentira. El abogado abundó que Guzmán Loera le pidió que buscara la forma de localizar a la mujer y por medio de abogados pudo obtener su teléfono, al cual dijo: le estuve marcando y jamás pude lograr comunicarme con ella. Joaquín Guzmán descalifica el contenido de las declaraciones de ella, reiteró el litigante al asegurar que cada quien es responsable de sus propios actos. José Refugio Rodríguez comentó además que se amplió el pase de lista de Guzmán Loera de 1 a 6 horas y eso, debo reconocer, gracias a la presión mediática,
pero no la hemos utilizado como chantaje, dijo el abogado. Este abogado señaló que la familia de Guzmán Loera le pidió que saliera del anonimato y estuviera en los medios de comunicación haciendo ese tipo de precisiones. Aseguró que hasta el momento no ha cambiado la postura de la defensa del Chapo sobre el proceso de extradición, pero estamos en vías de establecer quién será el abogado allá en los Estados Unidos. Ahorita la preocupación fundamental de la defensa es la integridad física de Joaquín Guzmán Loera, subrayó este señor en una nota que está reproduciendo la agencia Notimex. El día de ayer el gobierno mexicano había dado una postura en ese sentido. Dijo que el compromiso del gobierno de la República es que Joaquín Guzmán Loera sea castigado con todo el peso de la ley, subrayó el comisionado de seguridad Renato Sales, quien desestimó las declaraciones vertidas por la supuesta hija del narcotraficante. El titular de la Comisión Nacional de Seguridad leyó un mensaje en el que recordó que en julio de 2015 se evadió uno de los criminales más peligrosos del país, por lo cual se vieron afectadas las instituciones y por eso ahora es que están tomando todas las medidas necesarias a efecto de que el narcotraficante no vuelva a intentar a fugarse. Con eso terminamos Misión 94 de este 8 de marzo del 2016. Muchas gracias a Fabián Torres, estuvo en los controles técnicos. La Nueva FM presentó Por hoy cumplimos con la misión de informar. Misión 94. Hasta la próxima.